este módulo de nuestro curso vamos a tratar el tema a profundidad de los trámites que se requieren para importar a su país. Los trámites en general tienen distintos nombres, pero suelen ser los mismos y depende mucho del tipo de importador que uno sea, la cantidad de trámites que se necesitan. En el caso de los importadores pequeños o muy pequeños, no se exigen tantos trámites como en el caso de grandes importadores. Es por ello y por esa razón que hemos hecho este módulo de nuestro curso. Hay varios tipos de trámites, lo hemos resumido nosotros desde el punto de vista fiscal. Hay algún tipo de registro fiscal, en el caso de México es el registro al RFC o Registro Federal de Contribuyentes, es decir, en las oficinas fiscales de su país debe de haber algún tipo de registro fiscal, sea como persona física, como usted, Antonio Pérez o Catalina Vázquez o como sea, o como persona moral, es decir, como una empresa. Pero tiene que haber un registro fiscal claro. Además, la mayoría de los países exigen un registro de los importadores, esto se llama un padrón de importadores. En algunos casos no se pide, pero en la mayoría de los países sí se pide. ¿Esto qué es? Un padrón de importadores es una lista que lleva el gobierno a través de la cual sabe exactamente quiénes son aquellas personas que están importando y por tanto tiene fiscalizadas a esas personas. En segundo lugar, hay los trámites aduanales que se hacen directamente en la aduana y muchas de las personas lo hacen en un 100% con su agente aduanal o su empresa logística. Hay trámites que debe de cumplir el agente aduanal ante la aduana y es por ello que debemos de tener un agente aduanal que no solamente cumpla con nuestros costos, sino que cumpla con las expectativas que nosotros tenemos. El primer trámite aduanal, por ponerlo así, tiene que ver con que el gobierno acepte nuestra clasificación arancelaria. En un momento más vamos a hablar de la clasificación arancelaria. Resulta que todos los productos en el universo tienen un código que permite registrarlos a nivel internacional, dejan una huella. Siempre comento que así como hay un código de barras que permite a una tienda tener el control de sus 100,000 a 400,000 productos, también a nivel internacional tenemos códigos que nos permiten saber la clasificación arancelaria de nuestras mercancías, es decir, el código internacional de las mismas, a través del cual vamos a obtener los aranceles que se van a pagar y todos los trámites que necesitamos. Además, va a haber una serie de documentaciones que se presenten ante la aduana que tienen que ver con dos temas. Uno, las barreras arancelarias, que son los aranceles, los impuestos propiamente dichos, y por la otra parte, las regulaciones y restricciones no arancelarias, que son los papeles, documentos, trámites, certificados que se tienen que presentar, que no son pago de impuestos, pero que sí se requieren para llevar a cabo el trámite. Por otro lado, hay que hacer el pago de contribuciones o de impuestos. Eso es lo que se da en la aduana y con el agente aduanal. Además de ello, se recomienda mucho, porque es una estrategia también fiscal, que la propiedad intelectual se proteja, y también hay una serie de trámites comerciales que se hacen igualmente ante el gobierno. En el caso del agente aduanal, él los hace por nosotros, pero todos los trámites tienen que ver con gobierno de alguna manera o de otra. Por un lado, hay el trámite comercial del código de barras, que para importar en nuestro país, de acuerdo con nuestro cliente o cómo vamos a vender el producto, vamos a necesitar ese código de barras. Obviamente, en algunos casos no se necesita, pero si se va a vender en alguna tienda, para el control debería de haber un código de barras. La ley de etiquetado tiene mucho que ver con este código de barras. Además, hay el tema de proteger aquello que usted ha creado, así sea su marca, el diseño de su empaque, cualquier tipo
de cosa que usted haya creado de su mente, de su empresa, debería de estar registrado como propiedad intelectual, sobre todo las marcas y los materiales que se manejen. Por esa razón, hay que cuidar ese tipo de propiedad intelectual. Finalmente, hay los trámites de comercio exterior, como son los certificados de origen, que le dan cumplimentación a los tratados de libre comercio, nos permiten reducir los impuestos a tasa cero o reducir los impuestos de alguna manera. ¿Para qué sirve el certificado de origen? Es una especie de pasaporte de las mercancías, el cual nos da derecho a ser parte de un tratado y de unas preferencias comerciales. Además, ahí ya comentamos el hecho de los programas de fomento que nos permiten aprovechar todo aquello que el gobierno tiene a nuestra disposición. Además, en tercer lugar, existen una serie de permisos especiales o cupos famosos cuando existen restricciones. Por ejemplo, en varios países hay restricciones a la importación de papa o a la importación de maíz, de frijol, productos que podrían afectar a la economía nacional. Existen permisos especiales que uno debe de tener, cupos, porque hay restricciones que pueden afectar la economía. Eso lo comentaremos en un momento más, y obviamente hay que darle prioridad a las normas que pide el país. En el caso de México se llaman las NOM, norma oficial mexicana. Cada país tiene sus propias normas oficiales para la industria que corresponde. Una vez dicho esto, hablemos de los trámites fiscales. Cuando hablamos del régimen fiscal, decíamos que en su base, en su fundamento, existen dos trámites, dos personas. La persona física, si usted tiene su negocio como carpintero, profesor, va a ser usted la persona que represente al negocio. Es decir, Juanita Pérez o Adolfina Márquez o la persona que usted sea, usted va a ser el negocio. En la mayoría de los países también las personas físicas, las personas normales con nombre y apellido, tienen la facultad de importar o exportar. En algunos países no se puede, la mayoría, 99% de los países sí se puede. También podemos importar o exportar como persona moral. La persona moral, recuerde, ya es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, ya es un negocio como tal, ya no es la persona del fundamento, sino que es otro. Y hay otros regímenes que nos podrían convenir. En el caso de México está el famoso RIF nuevo, régimen de incorporación fiscal, estuvo en algún momento los repecos, hay también los consorcios, otras formas para poder hacer la misma exportación o importación. Normalmente las personas lo hacen como persona física o moral. ¿Se puede importar con este régimen? Es la pregunta que usted tiene que hacerle al contador o a quien le vaya a hacer todos estos trámites. Lo importante es que usted esté en un régimen que le permita esa importación. Si usted es pequeño importador, sí se puede hacer y no hay ningún problema fiscal. El problema es cuando hablamos de grandes volúmenes. Es necesario tener una actividad que permita la importación. Muchos de ustedes tienen actividades empresariales, por ejemplo, comercializadoras, actividades agrícolas. Hay actividades que permiten la importación y otras actividades que no la permiten. Entonces habría que revisar si nuestra actividad lo permite. Hay un número de identificación fiscal, en México se llama RFC, en otros países se llama NIF, etcétera y etcétera, que nos permite actuar ante la ley. Otro tipo de información que ustedes pueden encontrar es en la página del SAT de México, sat.gov.mx, o en las otras páginas que le di hace un minuto más. De hecho, vamos a un ejemplo en este momento. Estamos aquí ya en los ejercicios prácticos. Primero hemos decidido ir al Servicio de Administración Tributaria de México. Aquí claramente hay tres cosas cuando hablamos de trámites fiscales, trámites aduanales también. Tenemos la parte informativa, nos va a tener un catálogo de trámites.
Afortunadamente aquí hay cierto orden cuando nos los presentan. Aquí puede ver usted todos los trámites que nos piden en general para hacer la cuestión fiscal. Aquí hay inscripción al RFC, con eso nos damos de alta fiscalmente empresas o personas. También nos dice otra serie de cosas. Cuando nosotros nos inscribimos al RFC hay que obtener la FIEL, la famosa firma electrónica. También nos habla de comprobantes fiscales y otro tipo de cuestiones. Esto es en el tema fiscal. Cuando tiene que ver con el tema aduanal, tenemos aquí trámites para padrones y otros de comercio exterior aquí también, así como de aduanas. Tiene una explicación muy interesante para importación y exportación que ya comentamos. Hay por ahí alguna guía. También tiene el tema de pasajeros, que usted lo puede revisar con detenimiento, así como otro tipo de trámites particulares para México. Un ejemplo de estos trámites es agentes aduanales, trámites para sacar un padrón de importadores y otros por el estilo, como los trámites que hemos mencionado con anterioridad. También hablamos del caso de España. Tienen una agencia tributaria. En el caso de la agencia tributaria nos aclaran el tema del NIF, número de identificación fiscal de empresarios individuales, que habíamos comentado que se llaman personas físicas en otros lugares del mundo. Aquí nos da toda la regulación al respecto, qué se necesita, dónde se saca el trámite, etcétera, etcétera. Mientras que si nos vamos al NIF de personas jurídicas y entidades, nos encontraremos también los trámites correspondientes. También fuimos a la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, por poner otro ejemplo. Nos habla del RUT, nos habla del NIT, el número de identificación tributaria, y otros conceptos importantes que en Colombia pues permiten el pago de impuestos. También hicimos un ejemplo de lo que tiene que ver con el IRS de Estados Unidos. En el IRS se manejan tres, podríamos decir, tres tipos de registros fiscales. Por un lado, el Employee Identification Number, que es un número para identificar a los empleadores, a las personas morales. También hay otro número que se llama el ITIN para cierto tipo de contribuyentes en Estados Unidos, así como el Social Security Number, que es el número de seguridad social. Con estos ejercicios espero que más o menos haya tenido una idea de dónde empezar a buscar información, porque va a empezar a surgirle muchas dudas en esta materia de los trámites, que a veces puede ser tan compleja en nuestros países. Nos vemos en el siguiente video.